comenzar entonces esta segunda sesión que ya comenzamos a hablar de la implementación de nuestra primera norma, la norma que por lo general es la que inicia la implementación de los sistemas ISO en la mayoría de organizaciones y empresas, que es nuestra norma de calidad, que el día de ayer ya hemos hablado un poco de generalidades en torno a las tres normas y el día de hoy ya vamos a hablar en específico en relación a los requisitos que nos pide cada una de estas normas ISOs, que sobre todo son tan requeridas en el mercado laboral. Realmente hablar de la implementación y de sobre todo la interpretación, que es la parte inicial y luego la implementación de cada uno de estos requisitos, es bastante amplio. Lo que yo les voy a tocar el día de hoy es la primera parte en relación a los cuatro primeros requisitos que toca la norma, pero es una explicación bastante detallada, sí. He tratado de poner todo lo resumido posible que se pueda explicar la implementación de cada uno de estos puntos, pero obvio hay mucho más que quizás detallar y en alguna otra oportunidad podemos quizás abrir los cursos más independientes y poderlo tocar mucho más detalle. Pero igual esta oportunidad que vamos a tener el día de hoy de poder hablar de esta norma, yo creo que van a quedar bastante entendido cada uno de estos puntos que tenemos que cumplir con nuestra norma ISO. Para eso es necesario que nosotros siempre contemos con el PDF de las normativas, que es realmente donde se encuentra toda la explicación de lo que nos pide la norma. Ya hemos hablado el día de ayer que en sí el sistema de gestión de calidad es una familia de las cuales pertenece la ISO 9000 y la ISO 9001. La ISO 9000 es una norma donde solamente vamos a encontrar los términos, los fundamentos, el vocabulario en relación al entendimiento de la norma ISO 9001, que sí contiene los requisitos que se implementan y se certifican de este sistema de gestión. Así es que en este caso yo no voy a hablar ya de terminología, igual el tema de la interpretación mucho más detallada de la norma lo vamos a tocar en la conferencia del día viernes, que es netamente hablar de interpretación. El día de hoy vamos a hablar de cómo cumplir cada uno de los requisitos según lo que nos dice la norma. Entonces, nos vamos de frente a la norma ISO 9001 y tenemos aquí el detalle, que es la estructura del anexo SL, que también tocamos el día de ayer, donde los tres primeros puntos son meramente informativos, inclusive aquí en el punto 3 nos va a hablar, mejor dicho, nos va a derivar, ese punto 3 nos deriva a la norma mencionada ya anteriormente, la ISO 9000, aquí está, ¿no? Para fines de este documento se aplican los términos y definiciones que están incluidos en la ISO 9000-2015, que es esta otra normativa. Aquí no anexan los términos y definiciones en el sistema de calidad. Y a partir del punto 4, realmente son los requisitos que nos pide la norma en relación al sistema de gestión. Ahora, quiero comenzar o iniciar diciendo que la norma no nos dice cómo debemos de cumplir cada uno de los requisitos. Solamente nos menciona o responde a la pregunta ¿qué debo de cumplir? Pero no cómo debo hacerlo. Entonces, las opciones del cómo son muy variadas y dependen de cada organización y de cada implementador a la hora que interpreta cada uno de estos requisitos. Entonces, por ahí que la interpretación pueda no ser la más adecuada y propongas cosas que no están respondiendo al requisito realmente. Entonces, eso es importante mencionarlo porque quizás por ahí vean algunas organizaciones donde en la verificación, en las auditorías, salen con menos 50 o 50% nada más de cumplimiento de la interpretación, del cumplimiento, perdón, de la implementación de la norma, y es por ese detalle, ¿no? Cuando no se interpreta bien la norma, hay deficiencias a la hora de la implementación. Entonces, yo les voy a dar algunas opciones de cómo cumplir lo que nos dice el requisito, pero obviamente varía o depende de lo que quieras incluir o no, o el camino que quieras tomar, dependiendo de la organización, de la naturaleza, del tamaño y los recursos que puedan disponer las organizaciones para poder aplicar
el cómo del cumplimiento de esta norma. ¿Okay? Entonces, el día de hoy en esta primera parte nos vamos a centrar en el punto 4, el contexto de la organización, el punto 5, lo que es el liderazgo, el punto 6, que es la planificación, y el punto 7, que es apoyo o soporte. En estos 4 puntos nos vamos a centrar el día de hoy. Igual si tienen alguna pregunta o duda a la hora que estemos explicando cada uno de esos puntos, como ya les mencionaron al inicio, me pueden hacer las consultas levantando la mano o a través del chat. Entonces, hablamos en primer lugar de algunos componentes en relación a las cláusulas que vamos a revisar el día de hoy. No en todas las cláusulas o en todos los requisitos te piden que evidencies de manera documentada. ¿Sí? Solamente es obligatorio que haya un documento en sí cuando hay la palabra información documentada. Cuando se te piden el requisito y te mencionan en alguna parte información documentada, entonces significa que debe haber un documento, el que sea manual, procedimiento, registro, que sustente y apoye como evidencia el cumplimiento de esa cláusula o de ese requisito. Si no, no es necesario que haya un documento, pero debe haber de alguna u otra manera alguna evidencia de que estás cumpliendo con ese requisito. Vuelvo a repetir, la norma nos dice qué hacer, pero no nos dice cómo hacerlo. Así es que eso da gama abierta y campo abierto a poder utilizar diferentes herramientas y técnicas y metodologías para poder cumplir con cada uno de ellos. Estos puntos que tenemos en este cuadrito, yo les estoy poniendo al costado de la cláusula de la norma algunos ejemplos de implementación. Por ejemplo, el 4.1 que nos habla de la comprensión de la organización y su contexto, una forma de poder cumplir este requisito es a través de la matriz FODA, pero no es la única opción. Hay otras matrices u otros análisis que también me pueden ayudar a cumplir este punto, pero el más utilizado, el que siempre se ha tomado, es tener una matriz FODA. El 4.2, que es la comprensión de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, una forma de poder cumplir con este requisito es implementar una matriz de partes interesadas. Hay otras opciones quizás que también se puedan aplicar, pero la más utilizada también, la que siempre se aplica, es esta matriz. 4.3 tenemos el alcance del sistema de gestión, que la norma nos indica que debemos de definirlo con anticipación. Igual, una forma de poder implementar este requisito es definir el alcance. Y aquí, en este punto, sí nos piden, sí nos mencionan que debe ser información documentada la que se ha establecido. Entonces, ese alcance debe estar redactado. Debe haber algún documento donde podamos leer el alcance del sistema de gestión de calidad. El 4.4 nos habla del sistema de gestión de calidad y sus procesos, y una forma de cumplir con esta implementación del requisito es a través del mapa de procesos o la ficha de procesos o algún otro diagrama que me pueda ayudar, como el diagrama CIPOC, que también me puede ayudar a cumplir con este punto 4.4. Luego, otro importante y relevante es el 5.2, que nos habla de la política, específicamente la política de calidad, y la forma de cumplir con este requisito no es otra más que implementar una política de calidad en tu organización. El 6.1 nos habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades, y hay infinidad de formas, inclusive cuando toquemos este punto más adelante, hay una norma ISO que también toma la gestión del riesgo y tiene 31 técnicas para cumplir con esta gestión del riesgo. Dentro de una de ellas está la matriz de riesgos y oportunidades o la matriz AMEF, que también es muy utilizada para este punto. Entonces, el qué lo vamos a ver a más detalle el día viernes porque es netamente interpretación. Yo les voy a tratar de explicar el día de hoy cada uno de estos requisitos y subrequisitos de manera general, no tanto centrándome en la interpretación. Sí vamos a ver un poquito de lo que nos dice la norma para que se entiendan cómo implementar, pero sobre todo el día de hoy nos vamos a centrar en cómo implementar y que se evidencie que sí cumplimos con este requisito en nuestra organización. Entonces, iniciamos por el requisito número 4, que es contexto de la organización, y en este requisito, que es nuevo, que no se tocaba en las versiones anteriores de la norma, tenemos 4
4.1, comprensión de la organización y de su contexto. 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Y 4.4, el sistema de gestión de calidad y sus procesos. ¿Okay? Si nos vamos a la norma otra vez, porque voy a estar saltando las diapositivas a la norma para que se pueda llegar a entender un poco más cada uno de los puntos, nos vamos a esta parte del punto 4. Yo siempre les indico a mis alumnos, porque ya he tenido oportunidad también de poder impartir este curso a nivel universitario en la formación profesional, siempre les indico que cuando tengan la norma en sí, tengan que subrayar siempre todos los debes. Como lo revisamos la sesión anterior, el debe o debes o deben nos indica una obligación, un requisito que se está detallando en la normativa. Entonces, todos los debes de cada uno de estos requisitos, de cada una de estas cláusulas, deben ser cumplidos. Por ejemplo, en el 4.1 con el que estamos iniciando, tenemos aquí el primer debe, que nos dice la organización debe determinar, ¿no? Y tenemos un segundo debe más abajo que nos dice la organización debe realizar. Entonces, quiere decir que para este requisito 4.1, nosotros debemos de cumplir dos obligaciones. Hay dos requisitos que cumplir en esta primera cláusula. Y eso es lo que debemos de analizar en cada uno de los otros puntos. Cada uno vas a encontrar dentro de lo que te dice la norma, vas a encontrar la famosa palabra debe o deben o debes. Eso es una obligación. ¿Okay? Entonces comenzamos 4.1. Algunas normas, algunas cláusulas tienen algunas notitas que también son importantes a la hora de la comprensión. ¿Okay? La primera cláusula nos habla que la organización, o sea, tu empresa, sea de servicios, de productos, grande, pequeña o chica, debe determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito y su dirección estratégica y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de nuestro sistema de gestión de calidad. Entonces aquí lo que hemos leído, primero, por ningún lado nos hablan de información documentada. ¿Okay? Y si leemos el segundo debe, nos dice la organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas. Tampoco nos dice por ningún lado información documentada. O sea, en el sustento de la evidencia de cómo cumplir este requisito, no es obligatorio ni necesario que haya un documento de por medio. Pueden existir otras formas que no sean documentadas que sustenten el requisito, sino que la gran mayoría de organizaciones siempre tratan de tener algún documento que hace que la evidencia sea mucho más palpable. Pero si no te lo pide realmente la norma, no es necesario o obligatorio. Yendo otra vez al detalle, ¿no? De lo que nos está diciendo la norma. Yo voy a hacer un poco aquí en este punto para que podamos entendernos con los demás, un poco de la interpretación para que se entienda cómo vamos a manejarlo con los otros puntos, sin necesidad de entrar al detalle porque si no, 1 hora y media nos queda muy pequeño. ¿Okay? Entonces, cuando me dice la organización debe, ya sabemos, es una obligación. Determinar, que es la otra palabra importante, que también la mencionamos la sesión anterior. Cuando hablamos de determinar, hablamos de establecer a través de un análisis, ¿no? En este caso, las cuestiones internas y externas de mi organización, que son pertinentes a su propósito y a su dirección estratégica. Entonces me están pidiendo que la organización establezca e identifique cuáles son estas cuestiones internas y externas que pueden influir en mi organización. ¿Okay? Y que pueden afectar, ¿no? Los resultados que nosotros esperemos de nuestro sistema de gestión. Y cuando hablamos de cuestiones internas y externas, una forma de poder cumplir con estas cuestiones es el cuadro FODA, por ejemplo. Igual, en las notas más adelante no te dicen, ¿no? Las cuestiones pueden ser positivas o negativas. No significa que sean siempre negativas. Pueden ser algunas cuestiones externas positivas, igual que unas cuestiones internas positivas. ¿Okay? En la nota número 2 nos hablan de lo que podemos entender como un contexto externo y lo que podemos entender como un contexto interno. Ahorita sé que por el chat hay algunas preguntas, déjenme terminar con esta parte
y les respondo sus dudas. ¿Sí? Entonces, en este punto, en esta primera cláusula, como les digo, ese es lo que he leído y he tratado de interpretar es el qué de la norma. Pero más allá de eso no te da. Entonces, ¿cómo no podemos cumplir con este requisito? La forma que siempre se ha utilizado en la mayoría de organizaciones es a través del cuadro FODA, porque el cuadro FODA nos presenta el análisis que nosotros podemos hacer de las cuestiones externas, como lo que son las oportunidades y las amenazas, y las cuestiones internas, que son las fortalezas y debilidades. Entonces, es una forma bastante práctica de responder al requisito que nos está diciendo el 4.1. Nos pide, ¿no?, establecer estas cuestiones internas y externas, y el cuadro FODA nos ayuda a poder establecerlas e identificarlas rápidamente, siendo positivas y negativas, ¿no? Oportunidades, amenazas, cuestiones externas, oportunidades positivo, amenazas negativo, y fortalezas y debilidades, cuestiones internas, fortalezas positivo, debilidades negativo. Es una forma de poder aplicar, ¿no?, y ayudar a cumplir el requisito, pero no es la única forma. Existe también otro análisis que se puede agarrar en vez del análisis FODA, que es el análisis del entorno, la matriz PET. En este caso, no nos habla de oportunidades, amenazas, fortalezas o debilidades, si nuestro análisis es en torno a lo político, a lo económico, a lo sociocultural y a lo tecnológico en relación a mi empresa, tanto de afuera como de adentro. Entonces, es otra herramienta que nos ayuda a poder cumplir con este 4.1. Lo importante es que sustentemos y cumplamos lo que nos pide la normativa. ¿Sí? De esa manera cumplimos el 4.1. Ahora sí, denme un minutito para, creo que por aquí por el chat hay algunas dudas. Bueno, ¿cuáles son las otras? No sé a qué te refieres. Si no es información documentada, o sea, cuando la norma te pide, y más adelante lo vamos a ver en el alcance, vuelvo aquí a la norma, ¿ok? El 4.2 tampoco te dice información documentada. El 4.3 sí, en la determinación del alcance del sistema de gestión. Por aquí vemos que nos pide información. Aquí dice, el alcance del sistema de gestión de calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información documentada. O sea, ya te da la palabra información documentada. Eso significa que tiene que haber un documento sí o sí. El documento puede ser cualquiera. Puede ser el que tú consideres el mejor, el más adecuado. ¿Okay? Solamente que cuando nos habla que debe estar disponible, ¿no?, y mantenerse también es otra palabra importante, porque mantenerse la norma lo entiende como un documento. ¿Okay? Eso es importante que tengamos en cuenta. Significa que cuando nos hablan de mantenerse como información, nos piden un documento. Cuando nos digan conservarse como información documentada, significa que nos están hablando de registros. ¿Okay? Por ahí también viene el tema de la interpretación. Por eso les digo, la interpretación es bien importante a la hora de querer implementar cada uno de los requisitos. ¿Okay? Esa relaciona la primera pregunta que tenemos, bueno, como ejemplo, a ver, si no es información documentada, no la evidencias con la opción que quieras, la herramienta, la técnica que quieras. O sea, no cierra la norma, solamente hay que cumplir el debe, ¿no? Con ese matriz FODA hemos cumplido el primer debe, que es determinar, y el segundo, que nos dice realizar seguimiento y revisión, significa que esa matriz FODA no va a ser eterna. O sea, en algún momento vas a tener que actualizarla, no vas a tener que volver a analizar cuáles son estas cuestiones externas que pueden influir en mi organización en relación a la calidad y cuáles son estas cuestiones internas que van a influir en mi línea de procesos en relación a la calidad. Entonces, el análisis va a variar porque las situaciones y las condiciones de cada organización, conforme pasa el tiempo, también varían. Entonces, aquí hay que hacerle un seguimiento a esa información que nosotros estamos tomando como la matriz FODA y para poder entender cuál es el contexto en el que nos movemos en nuestra organización y la importancia de algunos riesgos que pueden influir en nuestros procesos. Esos riesgos que salen a partir del entendimiento de este 4.1 se van a tomar para el 6.1 que más adelante vamos a ver.
Eso sí, muchos de estos requisitos se relacionan con otros que vienen más adelante. Para el 6.1 necesitamos la información que hemos recopilado aquí en el 4.1, porque el 6.1 nos habla de abordar los riesgos y oportunidades. Entonces, una vez que entendamos cuáles son estos riesgos posibles, pues tenemos ahora que ver la forma de que no se presenten en mi organización, o si se presentan, pues poder tomar las acciones correspondientes para poder corregir o prevenir que vayan a dañar a mi organización en relación a la calidad, ¿no? Porque este es un sistema de gestión de calidad. Me dicen por aquí algún ejemplo de soporte de información en un documento escrito. Bueno, para este punto la matriz FODA es un documento escrito, ¿no? ¿Cómo sustenta el seguimiento de la concentración? Eso del bajarse el PDF, sí, creo que se los está dando aquí la consultora. En el análisis, cuando hay reuniones, ¿no? ¿Cómo evidenciamos que realmente estamos cumpliendo con el análisis dentro de o en relación a la matriz FODA? Es porque ha habido algunas reuniones que hemos establecido en relación a entender el contexto de la organización. Pero por lo general, este análisis queda documentado, ¿no? O sea, son matrices que se tienen documentadas, pero que no son obligatorias que se documenten. La organización debe realizar seguimiento. Sí, sí, porque la norma nos dice, la norma nos pide que hagamos seguimiento. Ok, bueno, algunas otras preguntas tienen por aquí levantando la mano, entonces vamos con el señor Henry Javier. ¿Aló? Sí, Sí, ¿me lo escucha, escucho, doctora? dígame, buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí, mi pregunta justamente era sobre el documento que no está obligado, tanto el FODA como la matriz PESTEL, pero nos dice ahora que debería de incluirse en las reuniones. Entonces debería haber un libro de acta también de reuniones donde se tendría que incluir el análisis FODA o tendríamos que documentar de repente el FODA e incluir en el file de calidad. Eso era mi pregunta. Correcto. Igual como en algunas organizaciones se hacen algunas reuniones para poder analizar, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las universidades, cuando se quiere cambiar un poco los sílabos o el tema de a dónde apuntamos, ¿no? En relación a lo que apuntan el perfil de nuestros estudiantes o hacer el perfil de nuestros estudiantes y de ahí pues bajar a otros documentos mucho más específicos. Igual hacemos una reunión donde analizamos, ¿no? Ahora cómo ha cambiado el mercado laboral y cómo se encajarían, por ejemplo, los ingenieros ambientales y sanitarios. Hay todo un análisis y un proceso de reunión y de lluvia de ideas que se hacen para poder encontrar, ¿no? Los cambios en relación a cómo se viene desarrollando actualmente el pedido, ¿no? O la necesidad de los ingenieros ambientales y sanitarios. Y en otras organizaciones también, ¿no? O sea, qué cuestiones externas pueden ayudarnos, como en el tema de las oportunidades, para mejorar como organización, o qué cuestiones negativas pueden influir y arriesgar nuestros procesos en relación a la calidad, ¿no? Entonces, son reuniones que se pueden hacer donde se detallan y obviamente se registran, ¿no? Algunos en algunos libros de actas, otros en grabaciones, ¿no? Ya dependerá también de la flexibilidad de la empresa. No hay empresas que son muy burocráticas y todo lo llevan a documentos. Entonces, ahí tenemos la necesidad de tener esta matriz FODA hecha. Y en otros casos son mucho más flexibles y es sobre todo a través de un libro de actas donde se han llevado algunos acuerdos o a través de grabaciones, ¿no? Ya dependerá de la naturaleza de cada organización, ¿sí? Pero a lo que voy es que la norma no nos pide que esto sea o que tengamos una evidencia documentada. Con que haya una evidencia fehaciente de que tú has hecho un análisis consensuado del contexto a tu organización positivo y negativo, es más que suficiente. Y que se siga, ¿no? Que todos los meses o años, ¿no? Cada 2 años o cada año se puede hacer un análisis también de este contexto, porque todo cambia. Espero haber respondido a su pregunta. El joven Darío o el señor Darío.
Ingeniero, buenas noches. Buenas Sí, noches. mi pregunta va con respecto a este punto, ¿no? Si no es información documentada, porque el FODA, el PETS, un libro de actas, es información documentada, entonces, para poder evidenciar el cumplimiento de del punto 4.1, si no es información documentada, ¿con qué evidencio el cumplimiento de ello? Escuché por ahí un video, pero aparte de un video, ¿qué otro método, qué otro sistema, no lo sé, puede A ver, evidenciar que estoy es que cumpliendo? también, o sea, para, por ejemplo, el 6.1, no, si me adelanto un poquito, en relación a lo que es abordar los riesgos y oportunidades, este 6.1, este punto de aquí, este punto específico sí nos piden información documentada. Y en este punto, como les dije al inicio, hay un ISO 31010 que nos da un montón de técnicas para poder aplicar en relación a la gestión del riesgo y al análisis de este riesgo y la toma de medidas para prevenir estos riesgos, sobre todo los riesgos negativos, ¿no? Entonces, si yo aquí elijo, por ejemplo, ¿no?, utilizar una matriz AMEF o de análisis modal de fallos y efectos, yo para empezar a utilizar esta matriz necesito haber comprendido cuáles eran estos riesgos positivos o negativos que puedo tener mi organización o cuáles serán estos riesgos, entendiéndolo como negativo, si lo quieres poner así, y estas oportunidades, entendiéndolo como positivo, que pueden influir en mi organización. Entonces, aquí definitivamente ha tenido que haber un análisis del 4.1. Entonces, generalmente esas oportunidades o esos riesgos, esas fortalezas y debilidades que yo he identificado, las tengo que poner aquí para comenzar, ¿no?, a evaluar estos riesgos y proponer sus medidas de mejora. Una matriz tipo hiper solamente que se relaciona en torno a los riesgos. Entonces, si bien es cierto, el 4.1 no lo tengo documentado, no hay una matriz quizás FODA física, ¿no? Pero se entiende que ha habido un análisis para que este punto se pueda hacer. Y muchas veces las primeras columnas de esta matriz AMEF tienen la matriz FODA que anteriormente se ha hecho. Entonces está unido, ¿no? Si tú no has hecho un buen documento o una buena matriz de cumplimiento de este punto, significa que el 4.1 nunca pasó, nunca se dio. Entonces, estos son requisitos que están unidos a otros y si uno no te pide información documentada, en el otro tú evidencias a través del cumplimiento de ese otro requisito que sí ha habido, ¿no?, un cumplimiento del 4.1, por ejemplo, ¿no?, en este caso del análisis de los riesgos y oportunidades, ¿sí? Porque aquí solamente nos centramos en este punto en evaluarlos y en poner medidas, ¿sí? Esa es la manera en la que sustentamos el 4.1 también. Jonathan, ¿cuál es tu consulta? Seamos un poquito rápidos con las consultas, por favor, porque no tenemos mucho tiempo y vamos recién en el primer punto. Inge, muy buenas noches. Sí, dígame. Inge, la pregunta es relacionada con el tema de que las cuestiones internas y externas básicamente deben de ser las que son pertinentes también para el propósito de la empresa y su dirección Exacto. estratégica. Esto, la pregunta mía es aprovechar de pronto su experiencia cuando se va a hacer, digamos, el diseño de un sistema de gestión. La organización ya debe haber proporcionado la parte de la gestión estratégica, es decir, su gestión estratégica como misión, visión, o esto también hace Correcto. parte del diseño del sistema de gestión, toda No, esa no, no. estructura estratégica. No, toda la razón. Tiene que haber primero un entendimiento de el por qué existe la organización, ¿no? Y qué es lo que quiere lograr en el tiempo, misión y visión. Sí, existe un porqué y en el largo del tiempo qué es lo que quiero yo lograr. Entonces, esa parte ya tiene que haberse entendido. Estos sistemas de gestión, no solamente calidad, la de medio ambiente y la de seguridad, no modifican ninguna dirección de la empresa o alguna parte de la misión o la visión de la organización. No la modifican, se acomodan a poder trabajar en esta misión y visión de la organización, en lo que yo quiero lograr, se acomodan para que eso se dé.
¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de seguridad, que más adelante vamos a ver, tú quieres llegar a este objetivo, yo te voy a hacer llegar, pero cuidando a tus trabajadores. Tú quieres llegar a ese objetivo en el tema de medio ambiente, yo te voy a hacer llegar, pero que no impactes en el medio ambiente o que sea controlado estos impactos. Y en el tema de calidad, yo te voy a ayudar a llegar a ese objetivo, pero brindando la calidad del servicio del producto que quiere el cliente. O sea, sí hay un entendimiento previo a tu organización y a los procesos de tu organización. Si no, no se podría aplicar absolutamente nada. Es correcto. La pregunta surge o la duda surge es porque muchas organizaciones creen que cuando van a solicitar o a adquirir el servicio de consultoría para el diseño e implementación del sistema, también viene el servicio alineado o creen que el sistema de gestión hace parte también de la planeación estratégica de la empresa. Y son dos cosas No, muy independientes. sí, exacto, son cosas muy distintas. Listo, profe. Muchísimas gracias. Muy formal. Claro. El señor Ibar, joven Ibar. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, dígame. Disculpe, una calificación. En matriz FODA yo puedo declarar una fortaleza o una amenaza u oportunidad. Y en el año, a pesar que he puesto mi plan de acción y todo eso, y en el año no he podido ejecutarlo o no lo he. Esto vendría de repente a cuando tengo una auditoría a convertirse en un incumplimiento, una no conformidad, o es que no afectaría en nada. No le he escuchado muy bien, se escucha entrecortado, pero más o menos creo que le he entendido un poco. En relación a las auditorías se basan en lo que te dice la norma. Si la norma te pide y determines que analices en este caso las cuestiones internas y externas y por ningún lado hay ese análisis, entonces no estás cumpliendo con lo que es la normativa. No estás cumpliendo, pero te dicen cuestiones internas y externas, ¿no? Entendiéndose que se has usado la matriz FODA, ¿no? De lo que ya expliqué, las cuestiones externas, oportunidades y amenazas, y las cuestiones internas, fortalezas y debilidades. Pero pueden haber otras cuestiones externas, en sí que no significa que siempre hablemos de oportunidades y de amenazas. De repente, el tema político, cómo influye en tu organización, ¿no? Eso es una cuestión externa. El tema económico, cómo influye en tu organización, eso es una cuestión externa. Entonces, si tú has analizado desde ese punto, ¿no? Llevándonos un poquito a la otra matriz, entonces sí estás cumpliendo con lo que te pide la norma. Porque, repito, no, la norma no nos dice cómo hacerlo, solamente nos dice qué. Y hay infinidad de formas que se pueden hacer. Y como les digo a los chicos de la universidad, está en ellos que hagan investigaciones, por ejemplo, para encontrar otras técnicas o herramientas que nos ayuden a cumplir mucho mejor o de otra manera cada uno de estos puntos, ¿no? No hay que encerrarnos o no se encerraría en que sea siempre una matriz FODA. No sé si he respondido igual a su pregunta, señor Ibar, si no por aquí póngalo por el chat porque se le escucha un poquito entrecortado. Sí, en resumen, el 4.1 y el 6.1 son complementarias, sí, son complementarias. O sea, el 6.1 necesita del 4.1. Muchos requisitos se unen, se enlazan unos con otros. ¿Sí? No, la misión y la visión es una cosa de la empresa. Entendiendo esa misión y visión, la dirección estratégica de tu empresa, recién se hace la matriz FODA. No modifica, estos sistemas no modifican a la empresa. ¿Sí? Bien, entonces continuemos. Como les digo, es bien amplio, o sea, el tema es muy, muy amplio y me gustaría pues estar 50 horas con ustedes aquí pudiéndole explicar cada uno de los puntos y resolviendo todas las dudas que hemos tenido en alguna oportunidad todos los que somos implementadores del sistema de gestión, pero no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces voy a tratar, como les digo, de hacerlo muy específico para que se pueda entender. Pasamos al 4.2 y el 4.2 nos habla o nos pide, ¿no? Un tema de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Igual como hemos visto el 4.1, hay debes que nosotros debemos de cumplir de alguna u otra manera. Este tema de la comprensión de las necesidades y expectativas, por ejemplo, es un punto que se une para el siguiente, para el 4.3, porque tú no puedes delimitar un alcance si no entiendes cuáles son los requisitos de tu parte interesada.
o qué es lo que espera la parte interesada de ti. Tú no puedes delimitar un alcance si es que no has comprendido el 4.2 y también el 4.1. O sea, el 4.1 también se alinea al 4.3. Ahí también vemos evidencia, por ejemplo, de su cumplimiento. Ahora, este 4.2, si lo leemos, tampoco por ningún lado nos piden información documentada. Y sí nos piden un tema de que debemos identificar primero quiénes son nuestras partes interesadas en relación al sistema de gestión de la calidad, y dos, que identifiquemos cuáles son los requisitos de estas partes interesadas. Y la norma entiende como requisitos de estas partes interesadas, entiende que es hablar de necesidades y expectativas. O sea, para la norma internacional, requisitos son necesidades y expectativas. Entonces, en resumen, ¿cómo nosotros podemos cumplir este requisito? Bueno, primero identificando quiénes son nuestras partes interesadas. Las partes interesadas, como les dije el día de ayer, no es solamente hablar del cliente. El cliente no es el único que se considera como parte interesada. Tenemos muchas otras partes interesadas en relación a una parte interesada interna y a una parte interesada externa. Obviamente, hablar de cliente es una parte interesada externa, pero también está el proveedor, también están algunas entidades públicas, algunas entidades privadas, la comunidad, algunas organizaciones sociales. Entonces, hay diferentes partes interesadas, ¿no? que vamos a identificar. Pero también no es mencionar por mencionar todas las partes interesadas que se me ocurra, porque la norma me dice las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad, las que son pertinentes, y no todas. O sea, por ejemplo, si tú no tienes un tema de sindicatos, no tendrías por qué considerarlo como una parte interesada asociada a tu sistema de gestión de calidad, porque no trabajas con sindicatos o no influyen los sindicatos en sí en tu organización, ¿no? Por poner un ejemplo. Parte interesada interna, por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Son mi parte interesada interna. Y luego, después de haber identificado quiénes son nuestras partes interesadas, internas o externas, pues debemos de identificar cuáles son sus requisitos, y entendiéndose que los requisitos son necesidades y expectativas. O sea, cuáles son las necesidades y expectativas que quiere estas partes interesadas de mi organización en relación a mi sistema de gestión de calidad. O sea, ¿hay alguna necesidad de parte del trabajador que yo cumpla con mi sistema de gestión de calidad? Por ejemplo, del cliente, la necesidad o la expectativa que va alrededor de tu sistema de gestión de calidad es que le brindes un producto con la calidad que ellos esperan, o un servicio con esa calidad que ellos esperan, la calidad total, ¿no? Esa es su necesidad y su expectativa, ese es su requisito. Pero obviamente varía dependiendo de la parte interesada que tú vayas a tomar en cuenta. En relación, por ejemplo, a las organizaciones públicas de control, sobre todo, que pueden influir o no, depende si son pertinentes o no, una necesidad es que cumplas las normas, ¿no? Las leyes que están establecidas en relación a puntos de calidad, dependiendo del sector también económico productivo que se tenga. Entonces, en resumidas cuentas, esa es una forma de poder cumplir con este punto. Y para eso tenemos, por ejemplo, la matriz de identificación de partes interesadas o esquemas de partes interesadas, ¿no? Donde solamente hay que poner la parte interesada, si es externa o interna, y su necesidad o su expectativa. Luego pasamos al 4.3, que es la determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Aquí sí nos piden información documentada. Primero, la norma nos habla de que debemos determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad. Y aquí hay dos cosas importantes: los límites y la aplicabilidad. O sea, debemos de determinar cuáles son los límites de nuestro sistema de gestión. Los límites se pueden entender en relación a las líneas, ¿no?, de producción, por ejemplo, que tengamos, donde solamente nos vamos a centrar quizás en una línea de producción, o centrarnos en las sedes, ¿no? Si tenemos muchas sedes, nos vamos a centrar en la sede de ICA, por ejemplo. Entonces, los límites de mi sistema de gestión, de dónde a dónde, es que yo voy a aplicar el sistema de gestión de calidad en sí. Y por otro lado, nos hablan de la aplicabilidad. La aplicabilidad significa qué requisitos quizás dentro de la norma de calidad que estamos revisando no son aplicables a mi organización. Como les expliqué el día de ayer,
Hay algunos puntos, como el 8.3 de esta normativa, que no se aplican a la mayoría de organizaciones, porque el 8.3 nos habla del diseño y desarrollo de productos nuevos. Si tú no diseñas ni desarrollas productos nuevos, entonces no aplicaría ese requisito para ti. Y eso hay que detallarlo en este punto. Y aquí sí nos piden que nosotros entendamos el alcance o detallemos el alcance, entendiendo el análisis que hemos hecho en el 4.1 de esos riesgos que pueden influir en mi organización y de los requisitos que quieren las partes interesadas ya previamente identificadas. Y por otro lado, el alcance sí debe tenerse una información documentada. O sea, sí nos piden que esté definido y disponible en información documentada. Podemos tenerlo en PDF, en algún papel, pegado en alguna pared. O sea, necesitamos evidenciar que sí hay algún documento que nos habla del alcance de mi sistema de gestión de calidad. A ver qué me preguntan por aquí. Encuestas. La parte de comprensión en relación ¿a qué punto? En el 4.2 es identificar los requisitos que son pertinentes de nuestra parte interesada, ¿no? Comprender cuáles son estos requisitos. A través de una matriz se puede hacer. Si no, también en el 4.3, por ejemplo, ha debido de haber un entendimiento de quiénes son mis partes interesadas para yo poder definir el alcance que tome también dentro de mi alcance a estas partes interesadas. Si no, ¿para qué estaría haciendo el análisis? Acuérdense que el sistema de gestión son elementos, ¿no? que se unen unos con otros. En relación a el 4.4, que nos hablan de nuestro sistema de gestión de calidad y sus procesos. Aquí la norma también nos va a pedir o nos va a mencionar lo que es información documentada. Esta información documentada tiene que ser presentada, por ejemplo, a través de mapas de procesos. En resumen, este 4.4 nos habla de la comprensión de los procesos y de la interrelación de los procesos. O sea, entender todos los procesos de mi empresa, las entradas, las salidas, los controles que se van a tomar en cada uno de esos procesos y los recursos que se van a utilizar en cada uno de esos procesos. Inclusive la norma nos dice o define los procesos como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender cuáles son estos conjuntos de actividades y cómo están relacionadas. Ahora, para presentarlo en una información documentada se pueden utilizar también diferentes herramientas, técnicas o estrategias. Una de las que se utiliza muy seguido es el mapa de procesos. En el mapa de procesos nosotros tenemos que presentar cuáles son nuestros procesos estratégicos, nuestros procesos de realización o los procesos claves que también se le llaman, y los procesos de apoyo y cómo se relacionan unos con otros. Esa es una manera. La otra manera es también utilizar el diagrama SIPO. En el diagrama SIPO, que quizás no es muy utilizado en la mayoría de organizaciones, pero es otra forma de poder cumplir con el requisito, tenemos que identificar quiénes son nuestros proveedores, cuáles son las entradas de mi proceso, el proceso en sí, que es el flujograma y el entendimiento de toda la actividad productiva, las salidas, cuáles son las salidas esperadas en relación al producto o al subproducto, y el cliente, ¿no? ¿Quiénes son nuestros clientes o nuestro listado de clientes? Y también podemos considerar ahí las partes interesadas que hemos identificado en el punto 4.2. Entonces es un diagrama SIPO que también ayuda mucho al cumplimiento de este punto. ¿Sí? Eso es en relación al punto 4. ¿No? Como ven, más allá de una forma o que la norma nos hable de algo específico de cómo cumplirlo, no hay. Solo nos dicen el cómo. Ya no estoy poniendo la normativa porque si no estaríamos brincando de un punto a otro punto, ¿no? Pero igual aquí, por ejemplo, nos dice, no debe determinar, ya sabes que determinar es establecer justamente los límites y la aplicabilidad que les estaba mencionando en relación al sistema de gestión. Este alcance debe considerar los puntos anteriormente mencionados y obviamente los productos y servicios que la organización tiene, ¿no? No todas las organizaciones tienen productos y servicios, algunas organizaciones solamente productos, otras organizaciones solo servicios. Y más adelante lo que les decía que esta norma nos dice que debe mantenerse y disponer de esta información documentada.
Se les estoy dando el resumen porque entrar a la interpretación nos hace muy grande el tema. Pasemos al punto 5, liderazgo, ¿no? En el tema de liderazgo. Aquí tenemos 3 subpuntos: liderazgo y compromiso, política, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. De manera general, en el 5.1 nosotros vamos a comprometernos, vamos a dar cuáles son los compromisos que estamos asumiendo como la alta dirección, en relación al sistema de calidad en sí y al enfoque al cliente que voy a tener, que es buscar su satisfacción. El 5.2 es establecer la política. Ya una vez que yo he definido en el 5.1 cuáles son los compromisos que yo estoy dispuesto a cumplir, ¿no? y a manifestar en mi organización, en el 5.2 pues yo tengo que redactar y ponerlo en un documento que estos son mis compromisos. En el 5.1 tampoco te hablan de información documentada en sí, no te piden. Pero ¿cómo tú sabes que sí estás cumpliendo? Porque no se puede hacer la política si no ha habido una comprensión del 5.1 y compromisos detallados y establecidos de parte de la alta dirección. Ya en el 5.2 se redactan, se ponen en un documento que es la política de calidad, y esta política debe comunicarse a toda la organización, a todas las partes interesadas también, dentro y fuera de la organización. Y el 5.3 nos habla de establecer cuáles son estas funciones y roles que va a tomar cada uno de estas áreas en relación a calidad en mi organización. Eso en resumidas cuentas, ¿no? Entonces, el 5.1 se subdivide en 2, que son generalidades y el enfoque al cliente. El primero nos habla que la alta dirección debe comprometerse a asumir el liderazgo de este sistema de gestión. Y como líder, como organización, no solo debe demostrarlo, sino debe estar comprometido. Y aquí, si nosotros revisamos la norma en el PDF, por ningún lado tampoco nos dicen información documentada, que establezcamos información documentada, pero sí nos piden que demostremos cuál es el compromiso y el liderazgo de mi alta dirección en relación a este sistema de gestión. Una forma de hacerlo es a través de algún comunicado, ¿no? En nuestra página web, o algunos videos, por ejemplo, que en cada organización a veces pasan, tienen sus pantallas, ¿no? Y pasa el gerente o el responsable, ¿no? El jefe de todo, pasa hablando y comprometiéndose, ¿no? Diciendo los compromisos que ha tomado en relación al sistema de gestión. Entonces, no es necesario un documento, ¿no? Por ejemplo. Y segundo, en el liderazgo y compromiso, el 5.1.2 es el enfoque al cliente. Aquí la norma nos pide que nosotros como líderes, como alta dirección, demostremos o evidenciemos qué estrategias vamos a asumir, ¿no? Para nosotros cumplir con los requisitos y las expectativas del cliente. Entonces debe haber algún compromiso dentro de todos ellos que estamos asumiendo o vamos a asumir, uno de ellos que se asocie a lo que es enfocarse en la satisfacción del cliente. Entonces, nuestro objetivo principal con este sistema de gestión es poder satisfacer a nuestro cliente. Y para eso, pues más adelante, en el punto 9, vamos a hablar de las formas de medir la satisfacción al cliente que debemos de establecer, ¿no? Quizás alguna encuesta o alguna manera para poder medir la satisfacción de mi cliente y verificar que realmente el compromiso que yo estoy asumiendo aquí se está cumpliendo. Eso de ahí tampoco nos piden información documentada en este punto, pero sí nos piden que tengamos claro que tenemos un compromiso en relación a la satisfacción de mi cliente. Pasamos al 5.2. El 5.2 se subdivide en 2 puntos, que es establecer la política y comunicar la política. Dentro del establecimiento, bueno, lo que la norma te pide en sí es que haya una política de calidad en la organización, ¿no? Si no ha habido, pues entonces te toca establecer esa política de calidad. Y la norma también nos habla de la estructura que debe tener la política de calidad. Nos dice que la política debe ser apropiada al propósito y al contexto de la organización, en apoyo a su dirección estratégica, debe proporcionar también un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos, que incluya un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables y que incluya un compromiso de mejora continua, ¿okay?
esos dos compromisos que nos menciona la norma deben de cumplirse sí o sí, no son opcionales. O sea, por algún lado de la política, nosotros debemos de leer un objetivo que hable del compromiso de cumplir los requisitos aplicables, que son los requisitos legales, por ejemplo, los requisitos en relación a lo que te ha establecido el cliente, los requisitos internos, ¿no? Que eso ya hemos hablado en la sesión anterior, y otro objetivo que figure en la política debe hablar del compromiso de mejora continua. Eso de ahí no es opcional, tiene que estar en la política, así el objetivo, porque la norma te lo pide, o sea, ya te lo establece. ¿Sí? Y más adelante, en el segundo punto, nos habla la norma de la comunicación de la política de calidad. Entonces ahí nos dice que esta política debe estar disponible y debe mantenerse como información documentada. Entonces ya ahí te está mencionando que sí debe haber información documentada, disponible y esa es la evidencia que nosotros vamos a buscar en relación al cumplimiento de este requisito, de este punto. Luego más abajo nos habla de que esta política debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. Eso también no es opcional. Como te dicen, debe de comunicarse. Se entiende que sí o sí, después que se estableció la política, debe haber una socialización de esa política en todos mis trabajadores, desde el más chiquito al más grande. Y para eso, pues tenemos algunos registros, por ejemplo, que llenar, donde se ha escuchado, donde se ha programado una capacitación en relación a la socialización de la política. Y bueno, hemos llenado que sí hemos escuchado esta capacitación, ¿no? Todos los trabajadores, por ejemplo. En el caso que nos dice, por ejemplo, debe de estar disponible a todas las partes interesadas, significa que entrando a la organización debemos de tener evidencia de que la política está pegada. Si no es físicamente, virtualmente, porque cuando entramos a la página web de muchas de estas organizaciones que sí han sido certificadas en este sistema de gestión, una de las cosas que siempre vamos a encontrar ahí es la política de calidad, por ejemplo, ¿no? Se han sido certificados en la norma ISO 9001, porque la norma te lo pide así. Entonces eso no es tan difícil de, por ejemplo, entenderlo, ¿no? Vayamos al siguiente punto, el 5.3, roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Aquí lo que nos piden es que el líder, no, la alta dirección, debe comunicar cuáles son los roles, las responsabilidades y las autoridades a cada una de las áreas pertinentes en relación al sistema de gestión. Esto de aquí se puede cumplir de diferentes maneras. Están las instrucciones de trabajo, está el MOF o el ROF de la organización, están algunos diagramas organizacionales, ¿no? Que también se pueden implementar, donde se identifique quiénes son las autoridades y cuáles son las responsabilidades de cada una de estas autoridades en relación al sistema de gestión de calidad. Pasamos al punto 6, que es la planificación. En la planificación tenemos 3 sub, lo que es 6.1, acciones para abordar los riesgos y oportunidades, el 6.2, los objetivos y la planificación para lograrlos, y el 6.3, que es la planificación de los cambios. Ya en el punto 5, nosotros hemos hablado de los compromisos y de poner los compromisos en un documento para que sean evidenciables y comprendidos por toda la organización. En el punto 6, nosotros vamos ahora a establecer los objetivos en relación a mi sistema de gestión, en relación a los compromisos que ya hemos establecido en el punto anterior. Pero no solamente los objetivos, sino también poder manejar los riesgos que ya hemos identificado en el 4.1, por ejemplo, que ya les hablaba anteriormente. Y el 6.3, que es la planificación de los cambios, porque la norma todo lo planifica. Entonces, los cambios que se hagan en tu organización, sea de maquinaria, sea de tecnología, sea de procesos, ningún cambio se va a hacer porque sí, por azar. No, no es que yo venga y diga un día, sería bueno automatizar mi empresa, no vamos a hacerlo. No, todo cambio debe ser planificado y analizado el cambio para ver cuáles serían las posibles consecuencias de este cambio cuando se implemente en mi organización. Y luego de ese análisis recién procedo a hacerlo.
Entonces eso es lo que nos dice todo el punto 6 en resumidas cuentas. Ahora, el 6.1, para ser específicos, nos habla no de estas acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Hay que entender el riesgo porque la norma da ese concepto como un efecto de la incertidumbre. Efecto quiere decir cualquier desviación que se pueda tener de mi sistema de gestión, que puede ser tanto positiva como negativa. Entonces, el riesgo en sí no se entiende como algo malo o algo bueno, se entiende como algo que pueda desviar a mi sistema de gestión, de mi línea lógica que yo he establecido. Entonces, eso que puede desviar a mi organización, que puede ser para bien o para mal, yo debo de analizarlo, debo de evaluarlo y debo de controlarlo. ¿Okay? Es tipo una matriz hiper, pero no es para riesgos y peligros, sino es para el tema de amenazas, por ejemplo, y oportunidades que pueden darse en mi organización. Entonces, para este punto, hay muchas maneras de poderlo cumplir. La norma no te menciona, en este 6.1, no te menciona por ningún lado la matriz, o la norma ISO 31010, no te la menciona, pero es una norma que nos habla de la gestión y el análisis de los riesgos. Entonces, apoya mucho al cumplimiento de este requisito en sí. Y en esta norma tenemos 31 técnicas o herramientas que podemos utilizar, ¿no? Inclusive la norma te da un cuadrito, ¿no? Donde vemos para qué podemos utilizar cada una de estas herramientas. No todas se van a utilizar para poder identificar el riesgo. No todas se van a utilizar para poder evaluar ese riesgo. Y no todas se van a utilizar para proponer medidas de control. Dependerá de la herramienta que tú vayas a utilizar. Algunas sí son muy aplicables, ¿no? Por ejemplo, si vemos el cuadro que está en la diapositiva, valoración de riesgos ambientales, por ejemplo, se aplica para todo. O sea, nos sirve para identificar, para evaluar, para analizar. Pero la lluvia de ideas solamente nos sirve para identificar los riesgos, pero no nos sirve para nada más. Entonces, es una forma de unir varias técnicas para un mismo análisis y proponer medidas de control o obtener o utilizar una de ellas para todo. La que más se utiliza, como les dije anteriormente, dentro de esta norma, dentro de este bloque de normas, es la matriz de análisis modal de fallos y efectos, la matriz AMEF. Es la que más se utiliza. Existen varias otras matrices que se pueden utilizar, pero de todas ellas, esta es la que más se ha utilizado en la mayoría de organizaciones. Entonces, aquí, para nosotros utilizar esta matriz, ha debido de haberse ya identificado o haberse analizado cuáles son esos riesgos que pueden influir en mi organización, que pueden desviar a mi organización. Entonces, ya yo después de ese análisis, procedo a implementar esta matriz AMEF. Y en esta matriz AMEF, pues yo tengo que detallar cuáles son esas causas que han llevado a que estos riesgos estén presentes, cuál es la evaluación, no sé si los riesgos son altos, bajos o medios, y cuáles serían sus medidas de control que yo voy a proponer, medidas preventivas y correctivas que yo voy a proponer si estos riesgos se hacen presentes, sean positivos o negativos. En el 6.2 nos habla de los objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos. En el 6.2 nos piden específicamente, la norma te pide establecer objetivos. Entendiéndose que los objetivos que están en la política son compromisos en sí, son los objetivos generales, son los compromisos que se han establecido en la política, pero que ahora tú tienes que aterrizar los objetivos más específicos. Y esos objetivos nosotros debemos de poder cumplirlos, medirlos, esos objetivos, porque dentro de las características de los objetivos nos dicen que sean medibles. Un objetivo, si no es medible, no es un objetivo en sí. Entonces nosotros debemos de poder medir y hacerle seguimiento al cumplimiento de esos objetivos. Entre otras cosas más que nos piden que debe de comunicarse y actualizarse sus objetivos. El actualizar ya depende, nos dice según corresponda, no ya depende de la cantidad de tiempo que tú lo quieras hacer. Ahora, lo que sí hay que cumplir, porque ya ahí hablamos de planificar cómo lograr estos objetivos, hay que responder a 5 preguntas. ¿Qué hacer o qué se va a hacer?
qué recursos se van a requerir, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Esas 5 preguntas deben de estar respondidas en la documentación que tú vayas a presentar del cumplimiento, del establecimiento y cumplimiento de tus objetivos. Porque aquí en este punto sí te piden información documentada. Al igual que el punto anterior, que me olvidé de detallarles, aquí también te piden información documentada, aquí también te piden información documentada. Ahora, ¿qué metodología por lo general se ha utilizado para establecer los objetivos? Es la metodología SMART, que es la que les estoy poniendo aquí en pantalla. Entonces, siguiendo esta metodología SMART, se proponen los objetivos y se responden también estas preguntas que nos pide la norma, ¿no? La S, si nos habla, nos responde a la pregunta ¿qué? Es hablar del específico. La M nos habla de cuánto, ¿no? De cuánto en relación a medir el objetivo. La A nos habla del alcanzable, ¿no? Los objetivos que no son realistas no van a poder utilizarse, o sea, debe de haber una meta que nosotros vamos a llegar con el objetivo. La R, relevante, no, los objetivos deben ser relevantes para tu empresa, no cualquier objetivo, sino los objetivos relevantes. Y la T nos habla del tiempo, ¿no? En qué rango de tiempo nosotros vamos a cumplir estos objetivos. Entonces, siguiendo esta metodología SMART, nosotros podemos proponer nuestra planilla de objetivos donde vamos a responder a las preguntas que ya nos pide la normativa. ¿Sí? Luego pasamos al 6.3, que es la planificación de los cambios. Aquí, como ya les estaba diciendo, para nuestra organización hay la necesidad de que cada cambio que se vaya a hacer sea planificado y analizado. No se hacen los cambios porque sí o por deseo de cualquiera. Tiene que haber un análisis de estos cambios que posiblemente se van a realizar, y luego de ese análisis, bueno, ya procedemos a hacer el cambio en sí. Luego que ha dado un análisis consensuado, no ha dado una verificación de que el impacto que va a tener en mi organización nos va a llevar a cosas positivas y no a presentar cosas negativas que pueden ser riesgos que quizás no hayamos detallado o no hayamos pensado o identificado en el 6.1. Entonces, cambios organizativos se pueden dar, cambios de colaboradores, nuevas líneas de producto, introducción de nuevos equipos, o sea, todo aquel cambio, por más pequeñito que sea, debe ser analizado. Y entonces aquí tú tienes que implementar un proceso, un paso a paso, de cómo vas a hacer ese análisis del cambio. ¿Sí? Siguiente, tenemos el punto 7, el apoyo y soporte. Aquí hablamos no solamente de recursos, ¿ok? El 7.1 es recursos. El 7.2 son competencias, el 7.3 es toma de conciencia, el 7.4 comunicación y el 7.5 lo que hemos ya mencionado antes, información documentada. ¿Okay? Entonces, como soporte o apoyo, primero nos vamos a centrar en los recursos que necesitamos para que nuestro sistema de gestión funcione. El 7.2 y el 7.3 es más que nada alineado al recurso humano, ¿no? Identificar cuáles son las competencias y poder sensibilizar, porque la toma de conciencia es una sensibilización y una capacitación que vamos a tener en torno a nuestro sistema de gestión siempre al personal. El 7.4 es la comunicación, tanto interna como externa, que se vaya a dar en nuestra organización. Esa comunicación interna debe ser planificada y debe haber un flujo bastante entendido y establecido de cómo se va a hacer la comunicación interna en mi empresa. Igual, la comunicación externa, también debe haber un flujo de cómo se va a hacer esta comunicación externa en mi organización. Y el 7.5 es información documentada en relación a cómo voy a crear, cómo se va a actualizar y cuáles son los controles que hay que tener en cuenta en relación a estos documentos que cada parte de la norma nos está mencionando que se establezca. Entonces, eso es todo el punto de apoyo y soporte. 7.1 nos habla de las generalidades. En sí, aquí nos piden que identifiquemos los recursos que vamos a necesitar, pero considerando cuáles son las capacidades y las limitaciones de los recursos que dispongamos en nuestra organización. O sea,
Aquí ya viene un tema de análisis de, sobre todo, los límites que tengo en relación a los recursos. Porque uno, como implementador del sistema de gestión, cualquiera de ellos, tú quisieras pues poner lo mejor de lo mejor a disposición de la empresa, pero no puedes trabajar con algunas herramientas o técnicas o disponer de algunos procesos si es que no están los recursos disponibles. Entonces, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Yo no puedo decir cada área va a tener un carro, una camioneta a su disposición para que vayan siempre al punto a revisar la línea de producción o ir a campo, ¿no? Porque no tengo el recurso de disponer y comprar 10 camionetas para las 10 áreas que tengo en mi organización. Entonces yo tengo que saber cuáles son las limitaciones que tengo como organización y lo que puedo disponer en relación a los recursos. Una vez que yo entienda esas limitaciones y capacidades de la disponibilidad de los recursos internos, ya tengo que identificar, ahora sí, cuáles son estos recursos, ¿no? Y ahí hay que respondernos quizás algunas preguntas, ¿no? ¿Tengo los recursos adecuados? ¿Tengo el equipo adecuado? ¿Los recursos están siendo bien utilizados? ¿La productividad es buena? ¿La estructura de soporte son adecuadas? ¿Okay? Teniendo en cuenta que los recursos no solamente son materiales o físicos, los recursos humanos, financieros, tecnológicos también están incluidos aquí. Entonces, el 7.1.1 tampoco nos pide información documentada en sí, pero sí nos pide que hagamos un análisis de los recursos que tenemos disponibles. El 7.1.2 nos habla de las personas y aquí el punto es en asegurar la cantidad de personas que vamos a necesitar con las competencias adecuadas para cada una de las áreas y los puestos de trabajo que están vinculados al alcance de mi sistema de gestión. Entonces, aquí debemos de asegurarnos, en resumidas cuentas, la cantidad de personas que necesitamos. También ha habido un análisis, ¿no? Del volumen de trabajo, de las competencias de cada uno de los personales, de la fuerza laboral y de acuerdo a este análisis, bueno, establecer la cantidad de personas que deberían ser utilizadas para cada una de las áreas o procesos o actividades o tareas. El 7.1.3 es la infraestructura, pero no solamente se entiende la infraestructura no como un lugar en específico, también equipos, ¿no? Equipos o vehículos que podamos utilizar para nuestros distintos procesos dentro de la organización. Entonces, hay que identificar, sí, primero cuál es esta infraestructura, equipos que nosotros necesitamos en nuestra organización, y la disponibilidad de ellos y el mantenimiento de, de este lugar, de estas salas, de esta infraestructura o de estos equipos informáticos o de estos vehículos. Y tenemos que implementar un programa, un plan, un protocolo, un procedimiento de mantenimiento. Aquí sí nos piden información documentada. Los mantenimientos pueden ser correctivos, preventivos, y cada uno de ellos pues también depende si es a producto o a servicio, que es una forma también de cumplir con este punto. 7.3. ¿Cómo lo cumplimos exactamente? Bueno, de muchas maneras. Están los programas de mantenimiento de instalaciones, los reportes de las 5S, que es en relación a la filosofía Kaizen, los programas preventivos para equipos de cómputo, comunicaciones y redes, por ejemplo, programas de mantenimiento de equipos de seguimiento y medición, el plan de recuperación en casos de desastres, bitácoras de mantenimiento, entre otros más, que te pueden ayudar a cumplir que estás identificando y estás manteniendo esta infraestructura que va a estar dentro del alcance de tu sistema de gestión y unida obviamente al servicio y al producto que te estés brindando. El 7.1.4, ¿qué personal no estaría relacionado al sistema de gestión? Respondiendo a la pregunta de su compañero, todo aquel personal que no esté dentro del alcance del sistema de gestión de calidad. O sea, para eso tú has establecido tu alcance, ¿no? Para eso tú has delimitado tu sistema de gestión. Por ejemplo, si tú en una empresa no solamente que tiene 3 líneas de producción y tú solamente estás estableciendo de que en la línea de producción del producto A, solamente ahí vas a establecer el sistema de gestión de calidad, entonces el personal que no estaría incluido serían los de la línea B y C, ¿no? Ellos no estarían incluidos dentro de este análisis que estamos haciendo de los requisitos del sistema de gestión de calidad. Por eso el alcance es muy importante, ¿no? El alcance te delimita, te establece de qué punto a qué punto es que tú vas a comenzar
a establecer técnicas, herramientas, procedimientos, protocolos, documentos necesarios para cumplir con los requisitos. Bueno, volviendo, 7.1.4, ambiente para las operaciones de los procesos. La norma nos dice en este requisito específicamente que es el conjunto de condiciones bajo las cuales se realizan el trabajo. Y también nos añade que estas condiciones pueden ser físicas, sociales, psicológicas, ambientales. O sea, no significa que el ambiente o el ambiente para las operaciones del proceso solamente es un lugar en sí, ¿no? Este ambiente para las condiciones de las operaciones son las condiciones que nosotros le brindamos a nuestro trabajador, o las condiciones, mejor dicho, que se brindan para realizar ese producto o ese servicio. Entonces, estas condiciones pueden ser factores físicos, factores psicológicos o factores sociales. Y ahí hay que ver, pues, ¿no? Qué factores son los que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, en los factores físicos, la temperatura, la humedad, la presión, el ruido, ¿no? En los factores psicosociales ya tiene que haber un análisis del estrés laboral, por ejemplo. En los factores sociales también de repente implementar alguna política dentro de la organización, de la no discriminación, el contacto cero, etcétera, ¿no? Ya ahí viene el análisis que tú vas a hacer de cuáles son las condiciones necesarias y adecuadas para que tu sistema de gestión funcione. Y, por ejemplo, la forma de cumplir este requisito es empezando por algunas encuestas, ¿no? Estableciendo un código de ética, certificándonos en algunas otras normas que apoyan este punto, como la ISO 45001, que vela por el tema de la seguridad de los trabajadores, la ISO 14001, que habla de los impactos ambientales, ahí vemos factores físicos. Entonces, otras normas que apoyen al cumplimiento de este punto 7.1.4. O algunos monitoreos que también se puedan hacer de agentes ocupacionales, por ejemplo. Entonces, también es una forma de cumplir estas condiciones adecuadas dentro de mi sistema de gestión de calidad. Pero no es para velar en sí por el trabajador netamente, sino es para velar por la calidad de mi producto o mi servicio. No sabemos que si un trabajador está estresado, obviamente puede influir en la calidad de mi producto o de mi servicio que yo quiera conseguir. Entonces, por eso es que este punto también se trabaja de manera importante. Este es uno nuevo, ¿no? Este no estaba establecido en la norma anterior. El tema de los recursos de seguimiento y medición. Aquí tenemos que entender que la norma nos habla de seguimiento y medición y nos da un concepto de cada uno. El seguimiento es una monitorización, ¿no? O sea, determinar el estado de un sistema, de un proceso, de un producto o un servicio. La medición es el proceso para determinar un valor, ¿sí? Entonces, vamos a identificar qué equipos necesitamos para monitorear y qué equipos necesitamos para la medición. Y los equipos pueden ser pues variados. Tenemos balanzas, termómetros, cronómetros, sondas de temperatura, sonómetros, etcétera, entre otros más que tú vayas a utilizar. Igual que equipos, ¿no? Equipos y software que tú vayas a implementar. Aquí también se ve el tema de la trazabilidad. Entonces, por lo general, la forma de cumplir este requisito es estableciendo un programa de calibración, por ejemplo, y de mantenimiento de los equipos que se vayan a utilizar para el seguimiento y para la medición. El 7.1.6, conocimiento de la organización. Aquí hablamos de que nosotros primero debemos identificar todo aquello que pueda brindarnos un conocimiento de nuestra empresa. Debemos de empezar por la adquisición del conocimiento. Y para eso pues nos va a servir un montón de históricos que tengamos en nuestra organización. Una vez que nosotros podamos comprender todos esos documentos importantes que se han establecido anteriormente, que nos dan el conocimiento de nuestra organización, pues debemos nosotros de impartir ese conocimiento en toda nuestra organización. Y para eso, pues la forma de cumplir es a través de materiales de capacitación que pueden estar disponibles en diapositivas o manuales de contenido o los boletines internos, ¿no? Que nos hablan de información importante que hemos identificado en el conocimiento de mi organización. Que es también hablar un poco de la cultura organizacional que se ha establecido en mi empresa.
El 7.2, ya pasamos ya no a recursos, sino a competencia. Entendiendo que la competencia, la norma nos dice que es la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. La competencia demostrada a veces se denomina cualificación. La norma, cuando nos habla de competencia, se centra en tres cosas importantes dentro de lo que es hablar de competencias, porque la norma entiende como competencias el tema de la educación, el tema de la formación y el tema de la experiencia. Entonces aquí, cuando hablamos de competencia, nosotros nos estamos refiriendo a la competencia que tiene una persona o debería tener una persona en el nivel educativo, en el nivel de la formación y en el nivel de la experiencia. Para eso, todo eso está indicado en el perfil de puestos de trabajo de cada organización. Entonces, una forma de cumplir con este requisito de competencias es a través de una matriz de competencias, donde nosotros hemos identificado las habilidades, la educación, la formación y la experiencia de nuestro trabajador en relación a los cargos que ocupa. Y esto se ve evidenciado en los perfiles de puesto de trabajo. Pero aquí se analiza y se evalúa esas tres cosas: educación, formación y lo que es la experiencia. Ya tú tienes que establecer cuál es la educación que esperas según el cargo o el puesto de trabajo. Por ejemplo, para un jefe de calidad, el tema de la educación tendría que ver con si esperas que sea doctor, si esperas que sea magíster, solamente titulado, cuántos años de experiencia, y ahí es donde viene el otro punto, ¿no? La experiencia que tú vas a requerir de un cargo como este de jefe de calidad, por ejemplo, 5 años, 6 años, 2 años, 1 año, y la formación, ¿no? ¿Qué capacitaciones ha tenido que tener este profesional para que pueda ocupar el cargo de jefe de calidad, por ejemplo? Eso tú lo estableces, ¿no? Las competencias varían dependiendo del cargo y también de la organización. La toma de conciencia. Aquí hablamos de una sensibilización y capacitación al personal. En relación a temas que ya hemos visto o mencionado en el sistema de gestión de calidad, como la política, los objetivos, esas dos cosas son importantes y se tienen que comunicar y capacitar al personal. Si el personal no sabe cuáles son nuestros objetivos, nuestros compromisos en relación a la calidad, pues no van a tener noción de cuáles serían las consecuencias de no cumplir con esos objetivos de la calidad, ¿no? Inclusive la norma nos indica que debemos asegurarnos que las personas que realizan el trabajo deben tomar conciencia en relación a la política de calidad, los objetivos de calidad, la contribución a la eficiencia del sistema de gestión y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos. Dicho en otras palabras, todos nuestros trabajadores deberían conocer la política de calidad, sus objetivos que están unidos a la política, cuáles son los beneficios de implementar un sistema de gestión de calidad en nuestra organización y cuáles son las implicancias de no cumplir con esos objetivos que hemos establecido en nuestro sistema de gestión de calidad. O sea, cuáles serían las consecuencias de que tú no cumplas con lo que se ha propuesto. Eso debe estar claro en todo nuestro personal o nuestra parte interesada interna. Entonces aquí debemos de cumplirlo a través de un plan de capacitación de calidad y algunos poniendo información en manuales o en la página web, ¿no? Para que pueda estar disponible para toda esta parte interesada. La comunicación 7.4. La norma nos habla de comunicación interna y comunicación externa y nos pide que respondamos a 5 preguntas importantes. ¿Qué se comunica? ¿Quién comunica? ¿A quién comunica? ¿Cuándo comunica? ¿Y por qué medio se comunica? Y tenemos que establecer un flujo donde respondamos a estas 5 preguntas. Un flujo de comunicación interna y un flujo de comunicación externa. Entonces, el flujo, eso lo detalla el implementador. Las herramientas o los equipos que vamos a utilizar para esta comunicación también depende. Pueden ser porque vamos a establecer una comunicación siempre por WhatsApp, por celulares, por correos institucionales, o por teléfonos corporativos. Va a haber reuniones regulares por departamentos. O sea, ¿cómo va a ser nuestra comunicación dentro y fuera de nuestra empresa?
O sea, con nuestra parte interesada interna, cuál es el flujo de comunicación, y con nuestra parte interesada externa, cuál es el flujo de comunicación. Aquí también nos piden información documentada. Por lo general, esa información documentada, ese flujo que les hablo, está en un procedimiento de comunicación interna y externa. Entonces ahí se detalla cómo va a ser esta comunicación entre las partes interesadas internas y las partes interesadas externas. Y por último, para terminar con la primera parte de esta norma que nos habla de la información documentada, la norma aquí también entiende que la palabra conservar y mantener, que vamos a leer mucho en esta información documentada, conservar nos va a hacer mención a registros y mantener nos va a hacer mención a documentos. Entonces, todo lo que hable, ¿no?, se debe de mantener información documentada, significa que debe haber algún documento donde podamos nosotros evidenciar el cumplimiento de ese requisito. Y cuando nos hablen de conservar información documentada, debe haber algún registro que nosotros hemos llenado. Por lo general, hay en información documentada que nosotros tenemos, hay documentos que son considerados procedimientos y cada procedimiento tiene en sus anexos los registros que vas a llenar y esos son los que conservas. Ahora, hay una jerarquía de documentación que hay que tener en claro a la hora de establecer esos documentos que tú quieras proponer para cada uno de los requisitos, entendiendo que el macro es un manual, luego sigue los planes, luego los programas, luego los proyectos, luego los procedimientos, protocolos e instructivos y por último los registros y formatos. ¿Okay? En este punto se subdivide en 3 partes. En esas 3 partes nos hablan de que debemos establecer también cuál es este paso a paso para nosotros crear un documento, el paso a paso para nosotros actualizar un documento y el paso a paso para nosotros poder controlar estos documentos. Y el almacenamiento también. ¿Cómo va a ser su almacenamiento y la protección de estos documentos? Si tú has establecido que toda tu documentación va a ser física, entonces, ¿dónde vas a almacenar esta documentación física y cómo vas a proteger que no se deteriore esta información física? Si tú has decidido que toda tu documentación va a ser virtual, entonces, ¿cómo vas a almacenar esa información virtual? Y cómo vas a proteger de algún tipo de robo o cambio de esa información virtual. Todo eso lo tienes que detallar. Y aquí te piden también que todo lo que dice la norma de información documentada, pues se evidencie, ¿no? Tengamos un documento que nos pueda avalar el cumplimiento de ese requisito. Entonces, eso es lo que nos pide la norma. No he entrado a la interpretación, pero cuando se entra en la interpretación ya también se van definiendo algunos otros puntos más, opciones más que se puedan considerar para el cumplimiento de este requisito. Bueno, entonces eso es todo en relación a la primera parte. No sé si ahora sí hubiera alguna pregunta más específica en relación a algún punto, si no, con gusto se les responde. Creo que no hay ninguna pregunta. Por favor, las personas que desean realizar sus preguntas pueden levantar la mano o escribirnos en la cajita de los comentarios. Creo que no. Bueno, le agradecemos a la ingeniera Isis Córdoba por su experiencia y su sabiduría, por mostrarnos y compartirnos sus conocimientos con cada uno de nosotros. Hay una pregunta, ingeniera. El documento que contempla todos los requisitos, asumo que eso es lo que me quiere consultar. La norma ya no te pide que haya un documento donde se contemple toda la documentación, ¿no? Pero si quieres establecer uno que tenga todo, es el manual de calidad. O sea, el manual de calidad es un documento que sí nos pedían en la anterior versión, era parte de un requisito, así decía, manual de calidad, y hasta ahora algunas empresas lo siguen tomando como propio este manual, o estableciendo, mejor dicho, este manual de calidad, porque les representa que es
un compendio donde yo voy a tener todos estos requisitos especificados y mencionar cómo voy a cumplir cada uno de ellos. Entonces, ahí reúnen todo, programas, planes, procedimientos, todo lo ponen en un manual de calidad o manual de procedimientos, ¿no? También pueden establecer un manual de procedimientos donde vayan todos los procedimientos de acuerdo a la normativa, a los requisitos de la normativa. Yo supongo que a eso es a lo que se refiere, ¿no? Pero no es obligatorio el manual, o sea, no es obligatorio. ¿Cómo puedo saber? Nos dice que las partes, espera, se me fue. ¿Cómo puedo saber qué partes de la norma necesitan información documentada? Ah, bueno, asumo que entraste un poquito tarde. ¿Cómo sabemos eso? Porque la norma nos da, a ver, ya había cerrado mi norma, déjame abrirlo un ratito. Nos dice ahí claramente, te piden información documentada. ¿Sí? O sea, yo no me estoy inventando nada, ¿no? Ahí está todo. Dame un momento, vamos a bajar. A ver. Aquí está. Esta es la norma. En algunos puntos, ¿no? Nos dice información documentada, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Nos pide en el punto 6.2, ¿no? Objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos, que es lo que ya he explicado, nos dice, ¿no? Al planificar cómo lograr sus objetivos de calidad, la organización debe determinar, y aquí hay una obligación, y un establecer y analizar. Y nos dice, ¿no? Perdón, es más arriba. La organización debe mantener, aquí está, información documentada. Entonces, aquí hay una obligación, debe, ¿no? Una obligación mantener, ya sabes que se refiere a un documento, y aquí es donde ya te dicen claramente información documentada. En algunos puntos de la norma está así, información documentada. Hay algunos otros que no tienen el detalle de la información documentada, como el que vimos al inicio, ¿no? O en el 5.1.2, el enfoque al cliente, ¿no? Te dice que la alta dirección debe, ¿no?, demostrar liderazgo y compromiso, una obligación también, y te detalla los compromisos en relación a que se van a asumir, pero por ningún lado en este punto específicamente te dice que hay que establecer información documentada. O sea, la norma mismo te lo da. No es, si no te lo establece, es opcional, ¿no? Si tú quieres implementar un documento, no hay problema. Si no, no lo haces, ¿no? Pero igual se une su análisis a otros requisitos. Ok, Jonathan tiene una consulta. Ingeniera, nuevamente, buenas noches. Buenas noches. Inge, la pregunta va relacionada con lo siguiente. Digamos que yo no conozco, digamos, las versiones actuales de la norma ISO 9001. Sin embargo, a la fecha he visto en muchas empresas el uso de plasmar como marcas de agua o en alguna parte cuando distribuyen a proveedores o a otras partes interesadas su información documentada donde le incluyen la frase de copia no controlada. Revisando la norma, la norma, digamos, en relación con el tema digamos, que algo que hay que controlar mucho es el tema de que, por ejemplo, que la información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. Esto va muy relacionado con el tema de los registros, por ejemplo, que no hayan enmendaduras, tachones que hagan como perder, digamos, la confiabilidad de esa información. Pero no sé si haya un punto específico del numeral de información documentada que nos hable sobre el control de copias no controladas, valga la redundancia. No, tal cual como copias no controladas no te menciona la norma. Solamente te menciona la parte de manera general, ¿no? Que todo documento debe conservarse, disponerse y el control de los cambios que se va a hacer. Pero como copia no controlada, o sea, la distribución de esas copias no controladas no te menciona ese específico. De manera general sí lo hace, ¿no? Que tú protejas tu documentación contra alguna pérdida o uso inadecuado del documento. Eso sí, de manera general, ¿no? Si tiene como copia no controlada, significa que, bueno, se ha establecido de esa manera ahí en la organización que pueda darse o filtrarse esa documentación al exterior
pero que obviamente no es una documentación oficial. O sea, no es que tú la presentes y digas, bueno, he hecho este cambio y eso va a repercutir en la empresa. Ok, sí, porque de hecho yo estaba realizando, digamos, un análisis en base a esa información documentada y creo que pues no es un método muy eficiente ni siquiera para decir que no estás controlando ese documento que fue impreso, que fue entregado, porque por ejemplo en muchas organizaciones en el sector público la información pues está de hecho publicada. Entonces cualquiera va a poder acceder a ella y digamos que en cualquier momento va a poder estar usando una versión obsoleta. Sin embargo, yo creo que de pronto si lo plasmamos dentro de nuestro procedimiento de información documentada, donde indiquemos que todo documento que sea impreso, pues sin necesidad de plasmar en el documento que se haya distribuido, es entendido como una copia que no va a poderse controlar, porque yo creo que realmente es muy difícil. Yo creo que la norma lo que nos quiere decir es que por lo menos aseguremos de que la información documentada que tiene que influir o que tiene potencial de causar algún defecto en el servicio o en el producto, sí debe ser la que más debe ser como sensiblemente cuidada, ¿no? Creería yo. Claro, es que hay información general que sí tiene que ser de dominio público, por así decirlo, no como tú lo estás mencionando. Eso pasa en el sector público y pasa en el sector privado, porque la norma también te invita de alguna u otra manera a que haya información transparente. No por algo te dice que también debe estar disponible para las partes interesadas. Y las partes interesadas sabemos que no solamente son las internas, sino también son las externas. Entonces, hay información general que debe de ser de conocimiento, dominio público y de distribución pública, por así decirlo, para que entiendan sobre todo que tú manejas así tu sistema de gestión. Pero ninguno de esos documentos va a retornar a tu organización a modificar tu proceso o tu sistema, ¿no? Si no, ya ahí sí hay un problema con este punto, ¿no? Porque si hay documentos que están circulando donde al final van a retornar a tu empresa y sí van a modificar cuestiones delicadas en relación al proceso del producto de servicio, entonces ahí sí hay un error y un desvío total del cumplimiento de este punto. Así es. Ah, ok. Listo, Inge, muchísimas gracias. Ok, listo, gracias a ti, Jonathan. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Gracias, ingeniera. Creo que ya no hay ninguna pregunta, por lo que me estoy fijando en los comentarios. Ok, listo, entonces gracias. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera, por esta sesión. Voy a compartir mi pantalla, por favor, para dar las últimas indicaciones. Por favor, recuerden que la evaluación del curso es el día sábado. Se va a habilitar la evaluación a las 9 de la noche. Van a tener 24 horas para que ustedes puedan rendir esta evaluación. Esta evaluación es con respecto a la sesión 1 y a la sesión 2 que se ha dado el día de hoy. También invitarles, por favor, al día viernes a las 4:30 tenemos una conferencia con la ingeniera Isis. Vamos a ver sobre interpretación a la norma ISO 9001 para todas aquellas personas que deseen complementar más sus conocimientos con esta sesión, con el curso, como bien ya lo explicó la doctora. Esto es un curso o son temas muy, muy amplios. Entonces, cuanto mayor información, creo yo que ustedes se puedan llevar mucho mejor para todos ustedes. Así que todos están cordialmente invitados. Ya se les hará la invitación también por los grupos de WhatsApp o también en la página web de COES Ingenieros o en el Facebook del Colegio de Ingenieros de ICA. También ya está publicado estos, también se pueden registrar e inscribir a esta conferencia, ¿ya? También es virtual. Si desean certificarse en esa conferencia, también tiene un valor de 12 horas académicas. Es el día 8, ya como bien les dije, es el día viernes.
En COES Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Concluimos esta sesión número 2 del curso que está organizado por el capítulo de Ingeniería Ambiental, coorganizado con COES Ingenieros y respaldados por el Colegio de Ingenieros de ICA. Ha sido muy bonito compartir con ustedes. Agradezco su participación y compromiso. Recuerden que este curso solo es un comienzo del viaje de un aprendizaje continuo. Nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches.